Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el país. ¿Cómo se encuentran ustedes en esta tarde? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Adán Sin Eva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Mi hijo de 10 años dice que quiere tener el cabello largo y usar vestidos. Además, se pintan las uñas con corrector. ¿Significa esto que es homosexual? Esta es una pregunta que me llega a Facebook en la página Giselle Echeverría Castro, en donde aprecio mucho las historias que me cuentan las personas y las inquietudes que me hacen llegar también. Para poder responder a esta pregunta y otras que tienen que ver con la sexualidad de los hijos, he invitado en esta tarde al programa a la doctora Vicenta Hernández Haddad. Ella es una experta en educación sexual de niñas, niños y adolescentes. Ella se encuentra en la Ciudad de México y mantendremos con ella un contacto vía Skype hoy en este programa. ¿Cuán necesario y útil es aceptarse a sí mismo? Aceptar aquello que consideramos los errores del pasado. Aceptar que nuestras capacidades son limitadas y que no podemos abarcarlo todo, ni podemos tener siempre la razón. Aceptar que nuestros anhelos no se cumplirán solo porque los visualicemos. Se requiere trabajo, constancia y sobre todo claridad para saber si de verdad esos anhelos corresponden a la realización de nuestro ser, a lo que nos proporcionará paz y alegría interior, o si son solo un capricho, la necesidad de responder a las expectativas de otros, o una fantasía a la que, por imposible, hay que renunciar con docilidad. Cuán necesario y útil es aceptar que a pesar de todas las circunstancias que consideramos adversas, a pesar de la inconformidad que nos produce aquello que no nos gusta y la frustración de algunos sueños rotos, cada persona y cada circunstancia que se presentan en nuestra vida están bien, tienen sentido, y podemos vivir agradecidos por su presencia y por todo lo vivido, o atormentados con la insatisfacción que se torna amargura. Yo elijo la gratitud, porque todo lo vivido me constituye, forma parte de mí, enriquece mi historia personal. En definitiva, me hace ser quien soy, y así estoy bien y me acepto. Que tengan todos una buena semana. Bienvenidas y bienvenidos. Mi hijo de 10 años dice que quiere tener cabello largo y usar vestidos, además se pinta las uñas con corrector. ¿Significa esto que es homosexual? Esta es una pregunta que nos hacen a la página de Facebook Giselle Echeverría Castro, donde ustedes siempre pueden interactuar conmigo, amigas y amigos. Y como les anuncié al inicio del programa, tenemos ya establecido un contacto vía Skype con la doctora Vicenta Hernández Haddad, queridísima amiga y colaboradora de este programa, experta en educación sexual de niños y adolescentes, quien atiende nuestra llamada en Ciudad de México, allá en el DF. Muy buenas tardes, Vicenta, ¿cómo estás? Muy bien, Gisela. Buenas tardes. Mientras tanto, quiero comentar algunos de los mensajes que también en esta línea me han llegado y que por eso invité a esta experta que nos acompañara. Susi me dice en una comunicación también de Facebook, voy a postergar la respuesta del mensaje anterior. Ella me dice: hola, es un placer poder saludarla por este medio. Considero que tengo un problema. Tengo 2 hijos, uno de 14 y uno de 5 años. El problema surge con el de 14 y no sé qué hacer porque mi hijo es muy callado en casa. Cuando trato de hablar con él sobre sexo o noviazgos, él se apena y cambia de tema. La verdad, dice, me siento culpable por no haber tocado esos temas antes por la forma en que fui criada. Quisiera que usted me dé un sabio consejo para acercarme a él más como amiga. Vaya, esta es otra de las interrogantes que tenemos en esta tarde y ya tengo 2 más acá en el 9098. Susi, usted que me escribe esta comunicación y me dice que quiere hablar con su hijo sobre sexo o noviazgos y que él tiene 14 años y se siente muy apenado y le cambia el tema. Bueno, primero vamos a hacer una aclaración. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de sexo femenino o sexo masculino, ¿sí? Entonces, quizás usted lo que quiere decir es hablar sobre sexualidad. La sexualidad tiene otros elementos que tenemos que aprender a referirnos a ella
correctamente. Empezando por estas expresiones, ya estamos educando adecuadamente en este sentido a nuestros hijos. Entonces, claro, sexo, si bien debemos entenderlo como femenino y masculino, también tendríamos que pensar que se populariza la utilización de la palabra, ¿no es cierto? Y lo primero que viene a la mente de las personas cuando se dice sexo es el acto sexual de una pareja, ¿no es cierto? Entonces, claro, si usted piensa hablar con su hijo del acto sexual entre una pareja, entonces claro que puede resultar intimidante para el niño o para la niña. Y esto es bien frecuente, escucharles a los padres decir: yo estoy tratando de hablarles de sexo y él no quiere saber nada. Bueno, primero pensemos entonces en plantear dudas o inquietudes para conversar con los hijos sobre sexualidad y no sobre sexo. También pensemos, noviazgos a los 14 años. ¿Qué es lo que yo quiero hablar? ¿Qué es aquello de lo que quiero decirles a mis hijos o a mis hijas sobre los noviazgos y sobre la sexualidad? A veces estas preguntas, los padres tienen temor ellos mismos de las respuestas posibles que vayan a dar, entonces empiezan planteándolo de tal manera que resulte intimidante. Ahora, aquí me dice algo interesante, Susi. Dice: la verdad me siento culpable por no haber tocado esos temas antes por la forma en que fui criada. Nada de culpa, Susi. Usted tiene la buena intención, ¿no es cierto? Y aunque usted haya sido criada en este sentido, quizás como fuimos todos, sin hablar nunca de este tema, es por eso que usted no tiene ahora mismo claridad en cómo hacerlo, qué cosas hay que decir, de qué forma se puede hablar, cómo aproximarse, ¿no es cierto? Entonces, claro, es por eso que está teniendo esta dificultad. Pero la culpa es mejor desecharla, porque cuando uno se culpa, se siente incómodo y trata de arreglar la situación o de hacer cosas que están más allá de lo que tendríamos que hacer. Y genera un malestar innecesario cuando se trata de esto. Entonces, quizás una de las primeras cosas que haya que hacer es tener claridad en qué quiero decir a mis hijos. ¿Qué quiere decirle usted sobre sexualidad a su hijo? Y muchas veces es más importante, antes que ir y hablar un montón de cosas, preguntar. Siempre doy esta recomendación, ¿no es cierto? Una de las mejores alternativas que tenemos es establecer primero los puentes de comunicación. Usted dice acá, Susi, me siento culpable por no haber tocado esos temas. Pero yo pregunto, ¿será que son solo esos temas o que en general la comunicación con sus hijos, con su hijo, en este caso el más grande, no ha sido como usted hubiera querido? Si es que hay el hábito de la comunicación desde el principio, es una maravilla. Pero cuando no hay, siempre hay oportunidad de empezar a crearlo en la familia. Si es que uno no tiene la costumbre de hablar de cosas triviales o de cosas difíciles, pues es más complicado. Y también provenimos nosotros de sistemas familiares en los que no era lo habitual que papá, mamá se sentaran a hablar con uno, que le preguntaran cómo estás, cómo te sientes. A lo sumo le decían cómo te fue en el colegio, ¿no es cierto? Y uno dice, bien, mal. Y así mismo nos responden ahora los chicos. Entonces, tal vez por allí habría que empezar, sin demasiada prisa por plantear los temas relacionados con la sexualidad, sino plantear cositas de comunicación más cercana, con cosas menos complicadas, porque resulta complicado a veces hablar de sexualidad, y sin embargo, que nos van a hacer acercarnos y tender los puentes necesarios para luego poder transitarlo con otros temas más complicados. Y cuando los chicos no quieren hablar, primero hay que respetarlos. Cuando no quieren que uno les pregunte cosas de sí mismos, es porque además en esta etapa de la vida ya necesitan espacios para sí mismos. Y hay un sentido de la privacidad que los padres tenemos que tener claro y que tenemos necesariamente que obligarnos a respetarlos. Entonces, no andar ahí fisgoneando, por ejemplo, no andar de entrometidos y no andar presionándoles para que nos digan cosas. Porque cuando ellos perciben que la intención es esa, de fisgonear, entonces se bloquean de inmediato y más bien se mantienen en silencio. Entonces, uno podría decir algo así, por ejemplo, Susi,
mijo, a mí en algún momento me gustaría, yo te he estado diciendo que quisiera que hablemos de sexo y esto, pero quizás tal vez tú no tengas dudas. Si en algún momento tú tienes alguna inquietud sobre eso, cuenta conmigo, porque yo soy la persona, yo estoy interesada en acompañarte en este proceso. A mí nunca me contaron nada de esto. Yo tuve un montón de preguntas y tal vez tú las tengas, entonces cuenta conmigo. Ya enviamos un primer mensaje que es de respeto, pero a la vez de apertura sobre lo que para un futuro que el chico puede tener en cuenta para un futuro cuando quiera hablar, ¿sí? Entonces, por ahí empecemos. Esa es la primera recomendación, Susi. Y la segunda es, si es que usted nota entonces cerrarse en la comunicación, puede empezar a dar mensajes en el otro sentido, ¿no es cierto? De tender los puentes, enviándole mensajes positivos a su hijo, de las cosas que usted valora en él, de las cosas que le parecen importantes de él, de cuánto lo quiere, de lo que significa para usted tener una buena relación con él. Dar mensajes positivos, los deja ahí como una monedita de estas, como una florcita, digamos, ¿no es cierto?, que le va a él hacer sentir bien. Y poco a poco se va construyendo la relación de confianza. Esto con respecto a la pregunta de Susi, que escribió a Facebook también. 3:36 p.m. Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, y quiero enviar un saludo a todas las personas que están pendientes del programa aquí a través de Facebook, Gisela Echeverría Castro, y también en el 9098, donde tengo un par de preguntas. A quienes alguien me pregunta en el 9098, esa lectura que usted hizo al empezar el programa, ¿de quién es y dónde la puedo encontrar? Bueno, es mía, es algo que escribí esta mañana precisamente para colocar en la página, y pueden encontrarla ingresando allí, Gisela Echeverría Castro. Si les gusta, pónganle el like a la página y así hacemos que siga creciendo esta comunidad de personas interesadas en estos temas. Tengo ya conexión con la doctora Vicenta Hernández. Vicenta, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por fin. Ahora sí. Justo que estamos en contacto. Qué bueno. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está el DF ahora? Preguntaba yo hace un ratito. Calientito, muy rico, y al rato cae un aguacerazo que hay que sacar todo lo que nos pueda cubrir, pero finalmente bellísima nuestra ciudad. Qué bueno, me alegro muchísimo, Vicenta, y te agradezco por atender nuestra llamada. Viste que la preocupación de esta madre de familia que nos escribe y nos dice que su hijo, a ella le parece que tiene actitudes un poco extrañas, ¿no es cierto? Dice que le gustaría tener pelo largo, ponerse vestidos, y que se pinta las uñas con un corrector. Y esto le preocupa a ella pensar si esto tiene que ver o no con una homosexualidad de su hijo de 10 años. ¿Qué nos dices, por favor? Sí, mira, en principio de cuentas es probable que esto haya comenzado desde hace ya varios años, y el niño lo haya aprendido a hacer de manera reservada en la intimidad de su recámara, y que hasta ese momento lo estén percibiendo a su alrededor. O a veces pudiera ser que en las primeras ocasiones que el niño expuso algo, como ponerse la toalla y bailar como de alguna manera moviendo la toalla como una falda, se le haya censurado desde la palabra, la mirada, etcétera, y el niño lo haya entendido que eso está desaprobado y lo tiene que hacer a escondidas. Entonces, seguramente no es algo nuevo en la vida del niño. Puede haber excepciones, pero casi siempre esto ya viene de años atrás. ¿Qué sucede? En primer lugar, no podemos hablar ahorita de una orientación sexual. Un niño de 10 años, una niña de 10 años, está de alguna manera conformándose mucho de lo que va a ser su orientación sexual, pero la inmensa mayoría no sabe en qué consiste la atracción que puedan sentir hacia el mismo o el otro sexo con las personas. Yo me iría a lo que es más temprano, y es el que el niño está teniendo lo que llamamos comportamientos de género variantes.
Estos comportamientos son aquellos que se salen del estereotipo con el cual hemos crecido, ya no digamos en generaciones muchísimas más anteriores que la de un niño de 10 años. Antes por eso es que ahora con frecuencia dicen, es que cuando yo era niño nunca conocí a alguien así, es que cuando yo crecí nunca vi que pasara algo de esa forma. Uh-huh. Lo que pasa es que antes era tal el nivel de rigidez que todas estas cosas se hacían como en la parte de lo prohibido, como un secreto, como secreto, pero además cargándolo como prohibido, uh-huh, como esta parte de estoy traicionando a la familia, si mi mamá supiera, si mi papá me viera, me volvería a golpear, etcétera. Y entonces todo esto llevaba a estos niños a hacerlo de manera pues muy en lo oscuro. En la actualidad sabemos que estos niños no tienen por qué esconder estos comportamientos y afortunadamente las redes sociales han abierto mucho de esta información, porque siempre ha habido investigaciones, pero antes las investigaciones las hacían los especialistas. En la actualidad uno abre las cuentas, las páginas, como nos acabas de recomendar ahorita tu bellísima lectura, y aquí apunté porque la voy a leer con detalle, y entonces esto hace que uno esté interesado o no en algún tema, pues estés aprendiendo de muchos tópicos que antes pues ni teníamos idea de que existieran. Sí. Ya hoy en día sabemos que el niño que en San Diego hace 3 meses sus papás publicaron el video, que es un niño transgénero, lo subieron los propios padres y no como una situación de exhibicionismo ni de castigo, sino de apoyo a la gran diversidad de familias que están viviendo experiencias como la señora que tiene a su niño de 10 años y que de inicio no sabemos si el niño quiere ser una niña. De entrada lo que tiene ahorita es un comportamiento que se sale del estereotipo de cómo se visten, cómo caminan los varones, a diferencia de las mujeres. Muy bien. Fíjate que aquí, perdón Vicenta, aquí en la comunicación que me escribe esta mamá que se llama María Elena, me dice lo siguiente, dice, yo quisiera acudir a un profesional no sé a dónde, pero ella dice algo que me llama la atención, dice, debo indicarte que tenemos una familia muy bien formada con mi esposo y mi hijo mayor de 16 años. Entonces, ¿qué es lo que tú lees aquí? ¿Qué puedes interpretar de esta última expresión? Debo indicarte que tenemos una familia muy bien formada con mi esposo y mi hijo mayor de 16 años. Sí, mira, yo leo entre líneas que el arrocito negro está haciendo este comportamiento. Somos una familia bien conformada, como nos sentimos la gran mayoría, con todos nuestros conflictos familiares, pues todos sentimos que la familia normal es la que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que estén siendo felices. Y esto es lo que me preocupa y me ocupa mucho en la asesoría que yo brindo a las familias. El hecho de que tú tengas una buena relación con tu esposo, que tengas un hijo maravilloso de 16, no significa que este de 10 años, porque se enreda o se enrolla la toalla para simular que tiene cabello largo, eso no significa que eso vaya a arruinar la felicidad de la familia. Lo que hay que ver es por qué el niño lo hace, cuál es su necesidad, no para censurarlo, sino para orientarlo y apoyarlo. Porque cuando lo vamos a orientar, no lo voy a orientar para que sea lo que yo sea, lo que yo quiero que sea, sino para que él, de acuerdo a lo que él siente y su congruencia que esté viviendo, yo pueda acompañarlo y amarlo de manera incondicional. Ahora, es maravilloso que ella esté buscando información. Ajá. ¿Cuáles podrían ser, de acuerdo a tu amplia experiencia en este sentido, Vicenta, aquellas necesidades que puede tener un niño que tiene este comportamiento de género variante? Bueno, a veces pudiera ser que tenían deseos de tener en la familia una niña y el niño está queriendo cumplir esta fantasía de alguna forma. Eso son pocos los casos, pero puede ser. Uh-huh. Otro puede ser que es una manera de sacar algo artístico que él tiene y que entonces él se identifica con estas partes de traer cabellera, que muchos hombres traen cabellera larga y pues eso no tiene nada que ver con su orientación sexual, ni es ningún trastorno de identidad de género ni nada. Uh-huh. Pero tomando en cuenta lo que hoy sabemos
que está sucediendo y que gracias a la gran cantidad de información que hay en el mundo, gracias a programas como el tuyo, los niños se informan, escuchan cosas y se sienten con el derecho. Cuando uno habla del derecho de los niños entienden perfecto que tienen derecho a todo. Y ellos mismos están entendiendo, tengo derecho a ponerme la toalla. Entonces este niño a lo mejor tiene un comportamiento que solo va a quedar ahí y al rato se le va a pasar. Por eso hay que permitirle, hay que respetarle esa necesidad. Después de que el niño pasan los días, los meses y sigue con esta necesidad, habría que ver qué otra cosa es su necesidad. Pudiera ser que no quiere llevar el uniforme de varón a la escuela, sino quiere el de niña. Hay que explorar si se llama Luis, prefiere que le digan Lulú, entonces quiere decir que ya ahí está hablando de algo más profundo, no nada más es lo de afuera, la ropa. ¿Qué sería eso más profundo? Eso más profundo es ya la identidad de género que no ha coincidido con el sexo biológico, ¿sí? Y que entonces son los transgénero, que nació siendo un varón con pene, testículos, próstata, etcétera, pero él, y cuando digo pero no es porque sea negativo, sino pero sin embargo, grado de importancia, él no se siente identificado como varón, sino le gustaría ser una mujer. Entonces, el vestirse es transvestismo. El que ya él se identifique y además no quiera tener pene, sino le gustaría incluso cortar su pene, como hay niños de 3 años o 5 que dicen yo preferiría cortar mi pene, entonces estaríamos hablando ahí de una situación que lleva a muchos seres humanos a lo que es la transexualidad. Claro, me estoy yendo así a un abanico que puede llevar toda una vida de proceso, ¿no? Claro. Antes esto se quedaba en el closet, como le llamamos. En la actualidad, sobre todo en Canadá, hay jóvenes en la adolescencia que están en todo el tratamiento hormonal con el cual van a poder llevar a cabo la cirugía para que puedan transformar lo que es el pene en una vulva y en una vagina que no va a ser tan perfecta como la que tenemos de origen, pero que va a tener una funcionalidad importante, sobre todo la congruencia entre lo que yo siento que soy y lo que me veo en mi propio cuerpo. Ahora, esta incongruencia, los padres suelen pensar que es culpa de ellos o se empieza a buscar culpables, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que algo así me esté pasando? Y creo que tú has explicado este abanico de posibilidades como dentro de un proceso de vida, en realidad, para hacer entender que esto podría ocurrir, pero que también el comportamiento del hijo de Marilena podría ser algo pasajero, ¿no es cierto? Podría ser... Como es la mayoría. Como es la gran mayoría, exacto, eso es lo que quería que me digas, porque en la casuística que tú manejas, en más de 25 años de experiencia dando talleres con niños y adolescentes, es lo que has visto, ¿verdad, Vicenta? Que la gran mayoría dejan este comportamiento al poco. Sí. E incluso déjenme decirles que me ha tocado trabajar con familias donde el papá refiere que en algún momento de la vida él tuvo comportamientos similares a su hijo. Eso no quiere decir que quienes lo tuvieron entonces sus hijos van a heredar esto. Lo que quiere decir es que hay un padre que asume de manera respetuosa y de manera responsable algo que fue su experiencia, como es la experiencia de una gran cantidad de hombres. Casi todos los niños en algún momento se ponen los aretes de la mamá, las zapatillas, y no pasa de que jugaron una tarde y se acabó, pero muy pocos lo reconocen. Okay. Entonces hay padres así de sensibles dicen, pero noto que no es como lo mío que fue pasajero, sino que mi hijo se está tardando en este proceso, como que ya no es el gusto de jugar una tarde o 2 o 3 ocasiones, sino que ya es permanente. Por eso una tarea importante con estas familias es, van a ir a una tienda a que el niño adquiera, o la niña, en el caso de las niñas que prefieren ser niño, van a ir a una tienda a que elija este menor la ropa con la cual se identifica y la va a tener en su cuarto.
sí, incluso una de las partes más difíciles en estos procesos es que los niños de 5 años les cuesta trabajo conservar esto en la intimidad, no en lo prohibido, sino en la intimidad de su recámara, y quieren salir a compartirlo cuando viene la tía que los quiere, el primito, la vecina, etcétera. Y yo sugiero que lo mantengan todavía en la intimidad para que no se confunda con la actitud de los demás, sobre todo la actitud de discriminación. Claro. Y entonces hay niños que compran esto, se ponen el vestido de princesa un mes, ¿sí? Juegan durante un mes y después lo hacen a un lado, ¿sí? Pero cuando vemos que del vestido de princesa también le gustó la peluca y después quiere una falda y después quiere usar corpiño y después quiere usar tacones, calzones especiales que hacen muy distinto, porque hay un tipo de calzón que lo mismo puede usar un niño que una niña, pero hay algunos que ya traen símbolos que están más hacia las niñas, y entonces ya ahí cuando vemos que su guardarropa tiende a esto, aún así hay que ver si solo es transvestismo o si es porque además quiere llamarse como mujer y comportarse hablando como mujer. Yo en el consultorio he tenido niños que estando en la consulta en un ritual que ellos mismos inventan, porque es increíble cómo ellos mismos ya traen un juego al que quieren jugar y se ponen el nombre de mujer, y cuando ven que está terminando la sesión empiezan como a recoger toda esa personalidad en la cual se sumergieron en una sesión y a guardar en su mochila lo que hayan traído, y vuelven a comportarse como social y familiarmente saben que van a ser aceptados. Esta es la dificultad entonces que tienen que enfrentar, ¿no es cierto? El temor de ser juzgados y de ser discriminados, quizás incluso maltratados, porque esta es una de las cuestiones que vemos con tantísima frecuencia, y los niños ya saben que un comportamiento así o una orientación sexual distinta, distinta a la de su biología, digámoslo así, puede generar este rechazo, y por eso prefieren entonces guardarse. ¿Cuál sería entonces la recomendación para esta mamá al principio? ¿De qué manera podría ser, por ejemplo, una primera conversación con su hijo para que esto no sea una cuestión de alarma ni de terror en la familia, y que tampoco piense que esto puede llegar a perjudicar esta familia estable que ella y su esposo han construido y que lo llevan tan bien? Claro, sí, en primer lugar yo le sugeriría que hablara con su esposo y que hablara de todo esto que ella se pueda haber informado a través del programa, y buscar un especialista que de alguna forma los vaya monitoreando, los vaya orientando. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos gana mucho la parte emocional. Yo lo veo con las familias, que hay esta parte del miedo a que los demás descubran que nosotros somos evidenciados por algo como esto. Es más, tan buena familia que somos, y ahora tenemos un motivo para ser censurados. Y esto hay que procesarlo, porque el hecho de que un hijo tenga un comportamiento así no demerita el valor que tiene una familia, pero los primeros que nos los tenemos que creer somos nosotros mismos. ¿Y alguna vez? Nosotros permitimos. Perdón, continúa. Sí, si nosotros permitimos que esa presión social y familiar, porque puede ser la misma madre de uno que diga, oye, hija, es que tú cómo le fuiste a comprar el vestido de princesa, y te sientes así con la presión de esa mamá, de ese abuelo, que está cuestionando lo que tú estás haciendo, y dejar muy claro, en esto no se pueden meter más allá de los que estamos dentro de casa. Ahí es donde nos tenemos que fortalecer todos, y decirle a la pareja que van a hablar juntos, si es que los dos tienen buena comunicación con el hijo, y decirle que ante todo lo primero es que quieren que él sea feliz, que lo que van a hablar con él, que lo que quieren que él tenga confianza con ellos como padres, es porque queremos verte feliz, y la única manera de que seas feliz es que nos digas exactamente cuál es tu necesidad, qué sientes, qué piensas, etcétera. Claro, ante un papá o una mamá homofóbico, por mucho que tú llegues a abrirle tu corazón a un hijo, si todo el tiempo te escuchan hablar con discriminación de la homosexualidad, ese hijo se cierra, porque un hijo de 10 años
pensar que se pone la toalla en la cabeza, lo puede estar identificando como de que va a ser gay, y no necesariamente es porque vaya a ser gay. Okay. Pero esa homofobia familiar lo puede dejar en la represión. Me dicen en el 9098, mi hijo de 16 años le dice a su amigo, te amo. Yo le he llamado la atención, pero él dice, solo es una joda, ya no sé qué pensar, dice esta mamá. Una respuesta breve te pediría sobre esto, un comentario, Vicenta. 16 años y le dice a su amigo, te amo. Bueno, son 16 años, lo que le diría yo a la persona es, no tenemos por qué estar oyendo los diálogos de nuestros adolescentes cuando hablan con amigos y amigas, y si su miedo es que pudiera ser gay su hijo, es muy respetable. Hay que dejarlo porque el te amo no se le dice por lo regular a un amigo o a una amiga, pero pudiera ser que es la manera en que ellos se comunican. Ese es como su vocabulario de cuates, pero sobre todo no estar en esta persecución con nuestros adolescentes, porque este chavo ya por lo pronto entendió que se está siendo cuestionado por la forma en que está conectándose con un amigo, y no sabemos si verdaderamente hay un vínculo más cercano que la amistad, y es muy respetable, ¿sí? Desde mi punto de vista. Ok. Vicenta, una recomendación final, por favor, para los padres que pudieran sentirse identificados con esta situación que nos ha compartido María Elena y que estén pasando por lo mismo, quizás. Claro, bueno, existe muy poca literatura, lamentablemente, en América Latina, pero te voy a mandar a tu cuenta una guía para madres y padres con hijos con comportamientos de género variantes, porque como es algo que está escrito de manera de servicio, uno lo puede difundir porque no estamos haciendo ninguna cuestión económica a través de esta información. Así y es. Que lean este manualito, esa guía, para ver qué tanto se identifican ahí y que busquen asesoría profesional. Excelente. Eso sí, siempre digo que sea gente especializada en sexualidad y por supuesto que no sean homofóbicos. Cualquier terapeuta que te dice que déjame aquí a tu niño, yo me encargo de quitarle este comportamiento, esa es una decisión homofóbica, y lo único que estás haciendo es llevando a tu hijo o a tu hija a un lugar donde se va a sentir terriblemente discriminado y va a vivir en la represión. Muchos de esos suicidios en la adolescencia tienen que ver con chavos que en esa etapa se sentían muy solos y muy discriminados por la tendencia que ellos traían a determinados comportamientos. Muchísimas gracias por la claridad de tu respuesta y por iluminarnos en este tema, Vicenta. Te agradezco profundamente y como siempre mi cariño, mi respeto para ti y un abrazo muy grande que te llegue hasta allá, hasta el DF. Ya llegó, ya llegó, mil gracias, un abrazote para ti y saludos para todo Ecuador, para Quito, bellísimo. Muchísimas gracias a la doctora Vicenta Hernández Haddad, experta en educación sexual de niñas, niños y adolescentes, que nos ha acompañado en esta tarde en el programa para responder a esta pregunta que nos hacía un amigo oyente. Fíjense todo lo que hay que comprender, que aprender y que abrirse también a las posibilidades de nuevos conocimientos sobre una temática que sigue siendo delicada, pero que vemos con más frecuencia cada vez. Entonces, conmigo mañana a partir de las 15:05 nos encontramos nuevamente en Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Este programa ustedes lo pueden volver a escuchar ingresando a mi canal de YouTube, donde me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Estamos compartiendo también aquí algunas de las frases, de los conceptos que hemos trabajado durante el programa y están en la página Giselle Echeverría Castro de Facebook. Síganme allí. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el país. ¿Cómo se encuentran ustedes en esta tarde? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Mi hijo de 10 años dice que quiere tener el cabello largo y usar vestidos. Además, se pintan las uñas con corrector.
¿Significa esto que es homosexual? Esta es una pregunta que me llega a Facebook en la página Giselle Echeverría Castro, en donde aprecio mucho las historias que me cuentan las personas y las inquietudes que me hacen llegar también. Para poder responder a esta pregunta y otras que tienen que ver con requiere trabajo, constancia y sobre todo claridad para saber si de verdad esos anhelos corresponden a la realización de nuestro ser, a lo que nos proporcionará paz y alegría interior, o si son solo un capricho, la necesidad de responder a las expectativas de otros, o una fantasía a la que, por imposible, hay que renunciar con docilidad. Cuán necesario y útil es aceptar que a pesar de todas las circunstancias que consideramos adversas, a pesar de la inconformidad que nos produce aquello que no nos gusta y la frustración de algunos sueños rotos, cada persona y cada circunstancia que se presentan en nuestra vida están bien, tienen sentido, y podemos vivir agradecidos por su presencia y por todo lo vivido, o atormentados con la insatisfacción que se torna amargura. Yo elijo la gratitud, porque todo lo vivido me constituye, forma parte de mí, enriquece mi historia personal. En definitiva, me hace ser quien soy, y así estoy bien y me acepto. Que tengan todos una buena semana. Bienvenidas y bienvenidos. Mi hijo de 10 años dice que quiere tener cabello largo y usar vestidos, además se pinta las uñas con corrector. ¿Significa esto que es homosexual? Esta es una pregunta que nos hacen a la página de Facebook Giselle Echeverría Castro, donde ustedes siempre pueden interactuar conmigo, amigas y amigos. Y como les anuncié al inicio del programa, tenemos ya establecido un contacto vía Skype con la doctora Vicenta Hernández Haddad, queridísima amiga y colaboradora de este programa, experta en educación sexual de niños y adolescentes, quien atiende nuestra llamada en Ciudad de México, allá en el DF. Muy buenas tardes, Vicenta, ¿cómo estás? Muy bien, Gisela. Buenas tardes. Mientras tanto, quiero comentar algunos de los mensajes que también en esta línea me han llegado y que por eso invité a esta experta que nos acompañara. Susi me dice en una comunicación también de Facebook, voy a postergar la respuesta del mensaje anterior. Ella me dice, hola, sexualidad de los hijos. He invitado en esta tarde al programa a la doctora Vicenta Hernández Haddad. Ella es una experta en educación sexual de niñas, niños y adolescentes. Ella se encuentra en la Ciudad de México y mantendremos con ella un contacto vía Skype hoy en este programa. Cuán necesario y útil es aceptarse a sí mismo, aceptar aquello que consideramos los errores del pasado, aceptar que nuestras capacidades son limitadas y que no podemos abarcarlo todo, ni podemos tener siempre la razón. Aceptar que nuestros anhelos no se cumplirán solo porque los visualicemos.